curso sobre las mujeres en la Iglesia, estamos presentando la temática diversas teólogas mujeres. Y esto sin duda, aunque pueda parecernos natural o común, sin embargo, hace 50 años atrás no hubiera sido posible en la historia. Y por ese motivo me gustaría trabajar o presentar la importancia que ha tenido el Concilio Vaticano II en esto que podríamos llamar la irrupción de las mujeres en la Iglesia. Cuando escuchamos esta fórmula o esta frase, la irrupción de las mujeres en la Iglesia, puede también sonar un poco extraño, porque en la Iglesia las mujeres estuvieron desde los orígenes cristianos, desde los comienzos. Sin embargo, se utiliza esta expresión irrupción también, por ejemplo, para hablar de los pobres, la irrupción de los pobres en la Iglesia. Se utiliza esta expresión para indicar una nueva toma de conciencia, una nueva sensibilidad, un nuevo registro de esta realidad. Por lo tanto, si bien las mujeres estuvieron en la Iglesia, estuvimos desde los orígenes y a lo largo de toda la tradición del cristianismo, sin embargo, en los siglos XIX, XX y XXI, con el despertar de la conciencia femenina, de los movimientos femeninos y feministas en la historia, se produjo un paulatino e increyendo despertar y tomar conciencia del aporte, de la identidad, del lugar, de la misión de las mujeres. Nos preguntamos qué tuvo que ver el Concilio Vaticano II, por qué representa un hito de tanta importancia para las mujeres y también podríamos decir para los varones en su condición laical. Nos vamos a referir en este caso a las mujeres en particular porque es el tema de este curso, pero lo hacemos en un sentido inclusivo. Quiere decir, también consideramos el lugar de los varones en la Iglesia y particularmente el de los varones laicos, que como voy a explicar a continuación, era el de varones y mujeres laicos el lugar más devaluado dentro de la eclesiología. El Concilio Vaticano II, que luego será profundizado también en este curso, en los textos particularmente referidos a las mujeres y a su dignidad, es importante porque nos plantea un cambio, una renovación en la visión de Iglesia. La visión de Iglesia previa al concilio es una visión que está marcada por lo que se puede denominar una visión jerárquica, jurídica, visible, es decir, de su estructura, de su organización, y cuya forma de vida más resaltada o más destacada era la dimensión jerárquica de la Iglesia. También, por otra parte, la visión de la vida religiosa como estado de perfección marcaba su distancia respecto a los bautizados, a los simples fieles. Por lo tanto, el laicado, en esta visión preconciliar, tenía un lugar más bien subordinado, más bien invisibilizado, podemos decir, de alguna manera. Y las mujeres, obviamente, como parte de la vida religiosa, sin el orden sagrado y como parte del laicado, pertenecían entonces a esta dimensión del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, pero no a la dimensión jerárquica, a la dimensión de la autoridad dentro de la Iglesia.
Esto hace que cuando el concilio, volviendo a las fuentes y revisando su comprensión de la Iglesia, plantea la necesidad de redescubrir y revalorizar la dignidad de todos los bautizados, sin suprimir la jerarquía de la Iglesia, sin suprimir la vida religiosa y su testimonio profético a través de votos o a través de promesas en el caso de institutos seculares. Sin embargo, va a revalorizar y destacar el lugar de la comunidad eclesial y en ella el lugar de los bautizados. Es así que la mayoría de los cristianos que somos bautizados reencontrará, gracias al concilio, paulatinamente su propio lugar, su propia dignidad. En este sentido, entonces, para cerrar esta primera idea, podemos decir que el Concilio Vaticano II, al revisar y contribuir a renovar la figura de la Iglesia, la autocomprensión de la Iglesia, abre una perspectiva, un horizonte fundamental para que los laicos, y en particular las mujeres, sean religiosas o sean laicas, puedan reencontrar su vocación de bautizadas, su dignidad bautismal. Y esto supone, como voy a indicar a continuación, un horizonte o una apertura que da pie o posibilita un crecimiento en cuanto a la propia valoración, en cuanto a la propia dignidad como sujetos. Muy bien, bueno, vamos a desarrollar ahora una segunda idea. Esta nueva idea que voy a presentar ahora tiene que ver con uno de los procesos que se abrió paso gracias al acontecimiento del concilio y de la renovación que por él fue impulsada. Este proceso que quiero presentar es precisamente la irrupción de las mujeres en teología. ¿Cómo sucedió esto? Fue evidentemente paulatino. Todavía estamos en ese camino de irrupción, de ingreso y aceptación de las mujeres en el ámbito teológico. Supone un cambio que atraviesa varias generaciones y podemos decir que ya en los primeros años posteriores al concilio, pero sobre todo en la década de los años 70 y 80, comenzaron a hacerse presentes en las facultades de teología y en los centros teológicos las mujeres como estudiantes. Y mucho tiempo después, podemos decir, con más lentitud, también esta presencia abarcó a profesoras teólogas, entre las cuales nos encontramos quienes les estamos dando este curso. Este cambio fue posible porque, como habíamos indicado en el concilio, se propuso una revalorización de los fieles laicos en la Iglesia y también de la vida religiosa, en tanto una forma de vida no ordenada o que no ha recibido el orden. En este sentido, lo que se ha posibilitado con la revalorización de la dignidad bautismal es el desarrollo, la apertura hacia una subjetividad bautismal, es decir, que estas personas dentro de la Iglesia que han recibido el bautismo puedan considerarse a sí mismas y ser consideradas por otros como sujetos creyentes, como sujetos cristianos, como personas cristianas,
que no tienen solamente una capacidad receptiva de escucha, sino que también tienen una capacidad de habla, de reflexión y de comunicación, de transmisión de la fe. Esto se puede sintetizar con las palabras de un paso de las mujeres como tema, como un objeto de la teología, a las mujeres como un sujeto que hace teologías. Es decir, ya no como tema, sino como un sujeto que mira los distintos temas. Se lo puede simplificar con la fórmula, bueno, durante toda la tradición hubo una teología de la mujer, es decir, el tema de la mujer fue tratado. Sin embargo, la novedad, la gran novedad que se plantea con la irrupción de las mujeres en la Iglesia y en la teología a partir del Vaticano II, es que las mujeres, además de ser un tema, somos un sujeto que pensamos y que interpretamos los temas de la tradición y del presente desde una perspectiva cristiana. Por eso, a esta teología de la mujer que fue desarrollada a lo largo de toda la tradición y hasta tiempos del Concilio Vaticano II, en un sentido como general o global, a partir de este acontecimiento conciliar comienza a plantearse la realidad, el hecho de las teologías hechas por mujeres, o dicho de otro modo, de las mujeres que hacen teología, es decir, las mujeres como sujeto, las mujeres bautizadas, las mujeres creyentes, que desde su fe, desde la unción recibida por el Espíritu Santo y su capacitación, su formación académica, pueden ser intérpretes de la Escritura, de la tradición y de nuestra historia, de nuestro tiempo. Este es un cambio muy importante, lo estamos protagonizando, todavía queda mucho por caminar, por avanzar, porque evidentemente es un cambio que llega a la Iglesia prácticamente hacia fines del segundo milenio cristiano, es decir, necesitamos recuperar bastantes años y bastantes siglos de la tradición cristiana para esta puesta al día. Recordamos que el concilio va a tener una evolución en dos sentidos: la vuelta a las fuentes, que se interpreta o se explica desde la palabra fundamentalmente renovación y desde el vocablo francés ressourcement, y también el ayornamiento, que es un término italiano que indica la puesta al día. La vuelta a las fuentes es una vuelta hacia las fuentes y que recorre el pasado, asume el pasado en su tradición, en su riqueza de tradición, mientras que el ayornamiento como puesta al día asume el presente y el futuro. Entonces, en esa tensión entre fidelidad a las fuentes y fidelidad al presente, también se va a desarrollar esta novedad de una emergencia, una irrupción de un sujeto que siempre estuvo presente, pero que más bien estuvo en segundo plano o no habilitado a la palabra teológica, al estudio, a la enseñanza, a la reflexión, y eso significa una laguna muy importante dentro de nuestra tradición y lentamente, muy lentamente, se puede ir subsanando. Por lo tanto, podemos decir que el concilio, si bien no tuvo como un objetivo directo promover la teología hecha por mujeres o promover que las mujeres hagan teología, en los fundamentos de su planteo del ser iglesia
alentó fuertemente esta dinámica. De ahí que muchos estudiosos, varones y mujeres del Concilio Vaticano II, plantean con razón que las teologías hechas por mujeres son un fruto del Concilio Vaticano II, son parte importante y muy profética de la recepción de este concilio en nuestro tiempo.